Cordial saludo tengan todos ustedes, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. ¿Qué decir del yo? O del tú, yo, como yo. Yo pienso, yo soy. O Descartes en algún momento decía, pienso, luego existo. Pues es una sentencia que constituye la más abierta rebelión del yo criatura contra ese yo Dios creador. Ya no dice uno, no, es que me creó un Dios, no, sino yo, al pensar, me doy cuenta que existo. Hay otro autor, García Vaca, dice que si Descartes creía ser cristiano o quería creer que lo era, pues la realidad de verdad es que era ateo. Y hay otros que dicen, a Descartes le dejamos el alma o el estudio del alma y a los médicos el cuerpo. Bueno, cada interpretación es de acuerdo a el sentir de cada intérprete. Pero si vemos, Descartes es ese primer hombre que se hace en sí y para sí. Claro que me imagino que le leyó a Aristóteles, a Sócrates, porque él dice, conócete a ti mismo, pues, y al conocerse, pues me imagino que uno se da cuenta que existe y que es manipulado, o que es un muñeco para otros. Bueno, entonces él como es el primero en la modernidad que se hace en sí para sí, pues crea un yo independiente, el escollo más serio para la omnipotencia divina. Y al pensar, el yo inicia su navegación hacia el mundo exterior, porque el yo no se encuentra afuera. El tú de pronto, pero el yo está adentro. Pero no se contenta en hablar o contemplar lo que está ahí. Indaga y pues aspira a conocer esas distintas zonas de la realidad. Y si ustedes se dan cuenta de imagen y semejanza del Dios omnisciente, pues, o un Dios omnipotente, pues quiere saberlo todo y no deja ningún resquicio oscuro de la real o de todo lo que lo ilumina como real sin iluminar. Entonces, el yo cartesiano, o sea, de Descartes, pues no se limita a saber de sí, saboreando el me sé. El mundo ha de existir a través de las ideas que de él tiene. Y hoy en día pues estamos comprobando que uno sí crea su universo, uno sí crea su mundo, de acuerdo a ese amalgama de ideas que hay dentro de la cabeza. No como un idealismo, sino como ideas que pueden salir de ahí y se pueden materializar. También pues Descartes está descubriendo que las cosas que están ahí en su presencia inmediata pues existen por sí mismas en estado real objetivo. Ante tal evidencia pues ese yo se decide a conocer el mundo por actos de su pensamiento, pues la sabiduría es resultado de la conciencia creadora. Y poco a poco pues se hace todopoderoso, crea la ciencia, que es un saber contra la naturaleza, e intenta inventar muchos aparatos que transforman el mundo, y el hombre se convierte en Dios creador. Y no es descabellado. Si tú eres pesimista, pues tu mundo va a ser pesimista, y posiblemente todos los que están al lado sean optimistas, y los que le creen al pesimista pues crean otro mundo paralelo pesimista. Espero que me hayan entendido, y sé que sí, pero sí somos creadores de nuestro propio universo, de nuestra propia existencia. Hay niños que dicen, yo ya, desde que nacieron dicen, yo soy piloto, y cuando están grandes son pilotos. ¿Por qué? Porque ellos crearon su hacer.
Entonces el yo es una realidad activa. Y si ustedes van a Kant, él sostiene porque la subjetividad pues es capaz de dar unidad de sentido a esa nada que son las cosas múltiples. Y el mundo que tenemos ante los ojos, si ustedes se dan cuenta, también es un desorden organizado o una realidad difusa, caótica, y solo la intuición pura, no la empírica, o sea, la intuición pura es más allá de la de nosotros, como la de un ser que trasciende hacia un más allá y es menos contaminada, pues puede aunar las diferentes sensaciones e impresiones que padece nuestra sensibilidad. Y esta síntesis es posible realizarla porque existe el yo consciente de sí. Entonces el tiempo no es real como objeto, sino solo como el modo que tenga uno de representarse a sí mismo como objeto. Las formas a priori que el yo pone en el mundo son la condición del posible conocimiento. Y sin el yo activo no podríamos saber nada con propiedad y exactitud. También hay pruebas fehacientes de esto. Sin el yo activo no podríamos saber nada. Ustedes ven muchos muchachos hoy en día. ¿Qué haces? Nada. ¿Qué piensas? Nada. Y hablan sobre un tema y andan como tontos diciendo, ¿ah? ¿Qué? ¿De qué? Entonces ahí es donde uno se da cuenta que son yoes no activos, son yoes más domesticados que el domesticado, o son yoes que no tienen ideas, y al no tener ideas, pues el entendimiento de ellos pues operaría mediante el enlace de intuiciones y conceptos, pero naturales, no de los que nosotros hemos creado, pero no tienen ni siquiera conceptos naturales tan definidos, escasamente el de huir o quedarse quieto o atacar para sobrevivir. Es decir, pues realizan síntesis que no ofrecen los objetos. Más aún, el concepto pues enlaces lleva implícito, además de síntesis, la misma diversidad. Debemos pues buscar esa unidad, digámoslo así, en el yo pienso, que acompaña todas las representaciones que hay en la cabeza. O sea, las representaciones intelectuales. Si uno dice computador, uno ya se imagina un computador, pero ese no es el computador. Es simplemente una representación intelectual de lo que es el computador real. Pero si yo digo este es un computador y lo tengo en la mano, pues ese es el computador. Pero el computador de la cabeza no es el computador, es la representación nomás intelectual. Ahora bien, el yo no permanece igual en el flujo de sus sentimientos. Por eso es que es necesario que la conciencia ceda a toda experiencia y a la vez pues unifique los datos empíricos que ofrecen la sensibilidad. Y esta conciencia pura, originaria, inmutable, la llamaremos apercepción trascendental. Entonces, este yo fijo y permanente pues no puede ser creador del mundo sin la facultad de imaginar, que tiene el poder de unir las sensaciones e intuiciones que uno experimenta en la vida. Pero como persiste una separación entre lo empírico y lo trascendental, lo empírico es lo que uno percibe en sí por experiencia, sin comprobarlo, claro está. Y lo trascendental es lo que uno percibe más allá de esa experiencia, pues la unión del yo con el mundo, mediante la imaginación, es efímera, sin sentido. Entonces a cada momento que yo pienso, como Descartes lo dice, pienso luego existo, pues debe situarse en las cosas y los seres para que no desaparezcan en la multiplicidad. Y pues uno debe recrearlas incesantemente para que existan. Y es lo que se llama de modo crítico idealismo subjetivo, que es en verdad el realismo creador del yo. Y como se dice que es el idealismo subjetivo, pues es individual. Objetivo pues sería para todos, pero subjetivo es ya ese idealismo de cada uno, ese modo crítico, idealista, subjetivo de la percepción del individuo.
Y Kant, por ejemplo, él habla mucho sobre eso y lleva el pensamiento del yo hacia lo que está más allá del conocimiento, hacia la cosa en sí, hacia la libertad. O sea que cuando uno se interioriza, se conoce un poco e indaga esa trascendencia y descubre nuevos mundos, digámoslo así. Y la concentración kantiana en la subjetividad pues es la base de su desarrollo práctico. Por allá en algún momento Theodor Adorno él comenta que buscaba ansioso una realidad absoluta, la de su yo encarnado, pues en una realidad objetiva. Y es precisamente el yo interiorizado en su objetivo, pues que abre el camino hacia una objetividad dialéctica, o a una realidad huidiza e ideal, inaprensible para un yo sediento de armonía. Entonces, pues el yo pienso es origen del principio romántico. Sin embargo, el yo pienso, unidad como ser idéntico, no llega al yo me pienso. O sea, yo me creo, digámoslo así. Yo me hago. No el bobo, sino me construyo. Y por esta razón, Fichte pues realiza una vuelta así del saber. Y Kant se había esforzado de conocer el mundo. Fichte se propuso conocerse y dice: toda la diversidad del mundo, incluyendo los episodios de la vida normal y cotidiana, conduce a una unidad absoluta. Y esta unidad, pues la disfruta exclusivamente el yo. Pues resurge siempre de su trasfondo oscuro. Y de aquí proviene la contradicción entre la subjetividad unitaria del yo, descansando en su satisfacción centrípeta, y el río íntimo de su acontecer, de sus vivencias que fluyen sin cesar. Entonces Fichte pues es consciente del desgarramiento interno del yo entre la intuición y el pensamiento, que solo coinciden en el para sí, en el que el objeto aparece como un objeto para saberse. O sea, objeto, yo soy sujeto, y me convierto en objeto cuando me observo, porque lo veo ajeno a mí. Y cuando yo estoy como objeto, estoy intuyendo a través del pensamiento y me doy cuenta que sé sobre él ese objeto que soy yo. Entonces la síntesis de ambos pues lleva a la construcción del yo puro. Y el yo puro es como decir para Kant, por ejemplo, todo lo puro para Kant es lo que viene menos contaminado. Un ejemplo. Ahorita ustedes me están escuchando. Posiblemente no sean conscientes o posiblemente sí, porque la loca de la casa que la conciencia los lleva a vuelo y se les olvida escuchar. Pero hay un yo de ustedes que sí está escuchando en el inconsciente y almacena toda la información que yo les estoy diciendo. Al almacenar toda esa información, el yo puro está ahí. Y ustedes, el yo consciente, que es el impuro, digámoslo así, el equívoco, el que cree, el egocéntrico, digámoslo así, pues es una simple proyección y no es puro. Entonces hay que volver a sí mismo porque reflexión y autodeterminación son idénticas. Pero advierte Walter Benjamin, pues una nueva contradicción surge del yo, al proyectarse en el mundo para iniciar el conocimiento. Tarea que pues se revela interminable e infinita. Y luego la unidad del yo está deshaciéndose y rehaciéndose continua y sucesivamente, como alguna vez decía. ¿Qué quiere decir eso? El yo niño ya no existe en mi yo hoy adulto. Hay recuerdos, pero ya no es. Entonces por eso es que el yo se va rehaciendo en la medida en que pasa el tiempo, por lo menos en esta dimensión. Y uno no permanece igual que cuando teníamos 5 años, cuando teníamos 30, cuando teníamos 80. El yo ha mutado. Pregunta para terminar. ¿El yo de ustedes ha mutado? ¿Ustedes se han pensado o han sido pensados por otro y por eso están en esa situación? Si ustedes se han pensado,
es porque están construyéndose. Si ustedes son pensados, es porque están domesticados. Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Muchas gracias.